Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Vamos a hablar de muchos temas de la coyuntura, pero especialmente este día, aunque han pasado muchas cosas en el país, vamos a dedicarlo a algo que va a afectar a los bolsillos de los guatemaltecos. El hashtag para la discusión de esta noche es hashtag SF Tiempo parcial. En efecto, vamos a hablar de la última medida que ha tomado el Ministerio de Trabajo al publicar el reglamento para autorizar los trabajos con tiempo parcial en la República de Guatemala, lo que abriría pues varias posibilidades respecto a la contratación, ya no de tiempo completo de personas que trabajen 8 horas para las empresas, sino en horarios fraccionados. Para hablar de ese tema nos acompaña primero don Carlos Arias, director de Agexport. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me acompaña también la licenciada Mirla Tubac Montes de Oca de EY Law, una firma consultora en estos temas laborales, ¿verdad? Así es. Muy buenas noches. Y también para aportar su visión, nuestro analista senior, don Estuardo Zapeta. Estuardo, muy buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, antes de que comencemos con las impresiones de nuestros invitados esta noche, vamos a hacer un enlace a la redacción de Prensa Libre y Guatevisión con nuestro editor de Economía para Prensa Libre y Guatevisión, Juan Manuel Fernández. Juan Manuel, muy buenas noches. Cuéntanos un poco de lo que hemos recabado tanto en Prensa Libre como en Guatevisión. ¿Cuáles son estas particularidades de este trabajo en tiempo parcial? ¿Qué dicen las fuentes en el país y cuáles son las expectativas medibles en el corto, mediano y largo plazo? Buenas noches, Otto, y a todos los telespectadores de Sin Filtro. Pues, ¿qué te puedo decir? Pasaron 25 años desde la creación del convenio 175 de la OIT para que Guatemala finalmente lo acogiera, lo reglamentara y lo implementara. Ese día llegó finalmente y es mañana. A partir de mañana los contratos por hora dentro de una empresa del sector privado ya son legales en Guatemala. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las prestaciones, los beneficios que protegen a un trabajador de tiempo completo van a ser los mismos que apliquen a uno de tiempo parcial. Patronos y empleados tienen que estar bien informados sobre los alcances que ofrece este reglamento. Juanma, ¿ha habido alguna cifra, alguna expectativa que tanto el gobierno como la iniciativa privada hayan podido revelar de cuánto dinero podría generar o cuántos guatemaltecos podrían ser beneficiados con este tipo de medidas? Sí, Otto, en principio el sector industrial está proyectando que sus planillas van a crecer por lo menos un 10% el primer año que se implemente este reglamento. Estamos hablando de por lo menos entre 8 y 10 mil plazas más para los guatemaltecos que todos los años lanzan por lo menos 180 mil personas que salen de los colegios, pues van a tener oportunidad. También los que están trabajando en la informalidad, bajo la sombra, van a poder acogerse a este convenio, contratar a una persona por 2, 4 horas, solo fin de semana, por ejemplo. En principio, esta es la proyección, 10% más de los empleos formales del país. ¿Y en qué áreas en particular estamos hablando? Hablabas del área industrial, pero supongo que hay algunas que podrían tener beneficios de manera más inmediata. Claro, desde luego sectores como Contact Center y maquilas, el sector textil, son los primeros que van a, por lo menos en volumen, a crecer de una forma más acelerada, pero no se limita solo a ellos. Estamos hablando de cualquier empresa que esté legalmente constituida. Dentro de lo primero que nos han podido comentar las fuentes del sector privado, estamos hablando de restaurantes, de centros comerciales, de tiendas de abarrotes, de hoteles, colegios, incluso academias, escuelas de idioma, que requieren contratar, por ejemplo, personal docente, van a ser los que también van a aprovechar nos hablaba una escuela de idioma en la Antigua que tiene ahorita 50 empleados, va a poder ampliarse, va a poder contratar hasta 60 plazas más. Estamos hablando de que va a duplicar su operación gracias a este reglamento.
Y ya para terminar de lo que hemos recaudado, Juanma, también hay críticos de esta iniciativa que hemos podido recopilar en este tema. Correcto, hay una parte del sector de los trabajadores que cree que este reglamento contraviene artículos de la Constitución Política, particularmente el 102 y artículos del Código de Trabajo, porque ellos aducen de que la jornada no puede ser inferior a las 8 horas. Sin embargo, lo que dicen los técnicos que respaldan este convenio es que estamos hablando de un convenio internacional, que no fue que salió de la nada, fue ratificado por el Congreso de la República y reglamentado por el Ministerio de Trabajo, y que confían en que pues no entra en conflicto, sino que más bien se complementan. Muchas gracias, Juan Manuel Fernández, desde la redacción de Prensa Libre, era nuestro editor de economía para las plataformas de Prensa Libre y Guatevisión. Entremos ya a la discusión. Ya, don Carlos, ya Juan Manuel nos planteaba una visión de una parte del sector privado, pero supongo que en AGEX, porque hay muchísimas expresiones de la iniciativa privada, deben tener como mucho más detallado dónde nos puede afectar, para bien o para mal, el tema de los empleos en tiempo parcial. Pues claro que sí. Como bien decías, el tema ha sido esperado por mucho tiempo por la iniciativa privada. Los exportadores vemos con muy buenos ojos esta reglamentación de un convenio que ya es ley del país, y creemos que definitivamente beneficiará a muchas personas que no pueden trabajar de tiempo completo, que necesitan traer dinero a sus hogares, y que las empresas ahora podremos de una manera legal, formal, ofrecer ese tipo de trabajo. Creemos que hay sectores definitivamente como vestuario y textiles, contact centers, manufacturas diversas, en donde inmediatamente habrán beneficios para muchas más personas de las que hoy día empleamos, pero no somos el único sector. Por supuesto que hay procesos agrícolas, hay temas en donde nosotros tenemos software que se crea en el país, en donde muchos jóvenes que estudian antes no podían trabajar en una formalidad, y hay muchísimo joven interesado en temas de software, programación, que hoy día tendrán una oportunidad que no habían tenido antes. ¿Qué es lo que debemos saber, tanto empleados o potenciales empleados y trabajadores, para la entrada en vigencia mañana de esta normativa? ¿Qué va a cambiar en las relaciones laborales hoy en el país con la entrada de esto, licenciada Tubac? Bueno, de momento saber que como ya el código, ¿verdad?, y otra serie de leyes que se han generado en materia laboral han aplicado al contrato que hemos denominado típico o tradicional, que es el contrato por una jornada completa, siguen siendo los mismos derechos, beneficios y obligaciones para ambas partes, de momento. Ese es como el punto número uno que quisiera dejar en claro. Y segundo, que si bien existe alguna práctica de repente generada a nivel del sector empresarial de no documentar contratos, hoy más que nunca, este reglamento sí exige que el contrato a tiempo parcial quede documentado, porque si no queda documentado, entonces queda a discreción de lo que un empleado pueda interpretar, ¿verdad?, de cuántas horas eran las obligatorias para trabajar, y también ante una autoridad, cuando alguien reclame, ¿verdad?, la atribución de algún derecho particular, no vamos a tener un documento sobre el cual poder hacer una trazabilidad de cuáles eran mis obligaciones o cuáles eran realmente como las fronteras para poder atribuir o no un derecho particular. Y la otra es que también existe, ¿verdad?, como bien lo dice el artículo, un artículo definido del acuerdo, que existe la posibilidad de poder transitar de una modalidad a tiempo completo a una modalidad a tiempo parcial, o bien viceversa, ¿verdad? Pero tiene que tenerse la anuencia del trabajador en todo caso, para que no se entienda que es una situación prohibitiva u obligada de parte del patrono, ¿verdad? Sino que, como bien ya lo decía acá la persona que nos acompaña de AGEXPORT, es un beneficio que viene a aprovecharse no solo la parte patronal, sino también la parte que desea tomar un trabajo, pero que por diferentes motivos, de repente familiares o educativos, no les es posible de momento tomar una jornada completa, pero sí pudieran aplicar a una hora, a una jornada reducida.
Ok, Estuardo, ¿cuál es tu valoración de la iniciativa y hacia dónde caminamos en este tema? Bueno, primero hay que decir que han sido varios años por los cuales, como decía nuestro colega, se ha estado peleando por la implementación del 175. Este 175 entra dentro de una serie de convenios de la OIT que han sido ratificados por Guatemala. Ahí a la par estaría también el 169, hay varios, ¿verdad? Pero creo que lo importante y lo fundamental es que abre opciones y oportunidades para miles de personas. Miles de personas que a veces la contratación es difícil precisamente porque el que va a contratar necesita a las personas solo un tiempo. Y yo creo que precisamente Agexport ha visto y ha sido testigo de cómo en cierto momento hay empresas que tienen que contratar y liquidar a cierto número de días. Y esa es una práctica que todos lo conocemos y se sabe porque le era imposible contratar, digamos, en tiempos cortos, en tiempos que son necesarios. A veces el trabajo estacional también es muy importante aquí. Digamos, si para diciembre sube la curva de trabajo o para ciertas ocasiones y necesitas más trabajo. Sí, o los vacacionistas. O simple y sencillamente el mundo está demandando gente educada, gente que regresa a la universidad y que necesita tanto trabajar, pero no tiene todo el tiempo como seguir estudiando. Esa es otra posibilidad. El convenio, digamos, yo creo que recalcar, licenciada Tobar, lo que usted decía es correcto, artículo 6 del convenio, este es el que, por favor, y estemos claros, que tiempo parcial no significa que pierden en ninguna de las consideraciones que se tiene en tiempo completo. Y yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes, que es el temor que se tenía y se alegaba antes. A los críticos, yo realmente, si dicen que es inconstitucional, si dicen que vaya en contra de la ley, por favor, entonces también es inconstitucional el 169, entonces también y les puedo dar la lista de pactos y acuerdos internacionales de OIT que nosotros hemos ratificado y que tenemos en vigencia. Entonces también serían inconstitucionales esos, pero eso no lo dijeron, por ejemplo, cuando se ratificó el 169. Me parece que aquí yo creo que están viendo más que una persona que, por ejemplo, quiera trabajar a medio tiempo o necesite trabajar, ¿ya? Por ejemplo, una ama de casa, por ejemplo, un joven estudiante o un adulto estudiante, ¿verdad? No se le abra esa opción. Yo creo que el temor más grande que tienen, y hay que decirlo de una vez, ¿verdad?, es que puedan perder miembros de los sindicatos, porque los que más están criticando esto son los sindicatos, digámoslo como es también. Entonces, pero más importante que el sindicato es el trabajador, es el individuo, es el guatemalteco que ahora se le abre una oportunidad y yo creo que es de aprovecharla. Y correcto, hay que hacer una trazabilidad de los contratos y esto para las empresas es muy importante, pero también para uno como trabajador debe ser importante porque ese es su récord. Ese es su récord y te cuenta, y lo que dice la misma norma es que te cuenta, digamos, como la sumatoria como parte de un trabajo que fuese de tiempo completo. Bien. Tenemos que ir a un corte comercial, pero cuando regresemos vamos a tratar de responder varias preguntas que están en el aire. Yo soy un trabajador que estoy a tiempo completo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo se van a generar estas oportunidades de trabajo? Creo que hay muchas dudas, es un momento importante para hablar de ello. Estamos aquí en Sin Filtro hablando con el hashtag SF Tiempo Parcial. Hashtag SF Tiempo Parcial. Esta normativa entra en vigencia a partir de mañana en todo el territorio nacional y va a permitir que las empresas puedan contratar personas no ya con 8 horas, sino con horarios distintos. Tiene diferentes implicaciones. Estamos hablando con un director de Agexport, con un experto en el tema laboral y con nuestro analista Estuardo Zapeta. Preguntaba yo, y creo que muchos guatemaltecos están preguntando, ¿qué va a pasar si yo estoy laborando normalmente, por decirlo de esta forma, y la empresa para la que trabajo dice, ¿saben qué? Quiero, por reducir costos, pasarme a esta modalidad. ¿Cómo se ataja esto? ¿Cómo hay que entender esto, don Carlos?
Bueno, primero yo quisiera aclarar que el espíritu del acuerdo es empleos nuevos. Creo que es muy importante que abre la puerta a empleos nuevos. Y voluntariedad, y por supuesto, de las partes. Es muy importante que esta ley protege definitivamente esa voluntad de trabajar. Yo creo que las empresas lo que van a tener es la oportunidad de crecer a través de aprovechamiento de horarios que de pronto no podían aprovechar antes, de capacidades de guatemaltecos que las tienen pero que no pueden trabajar a tiempo completo, y yo lo que veo es más bien un desarrollo hacia adelante. Ahora, tomando el tema de qué pasa cuando una empresa está pensando en hacer un cambio, yo creo que el tema aquí es la voluntariedad. Si la empresa y el trabajador coinciden en que es apropiado cambiar de tiempo completo a tiempo parcial, pues se puede hacer. En el caso de que no haya voluntariedad, es algo que no se puede hacer. Y ahí es en donde yo instaría a todos los trabajadores a que exijan que se cumplan sus derechos. Por eso es que es tan importante el tema de que los contratos existan, sean legales, se monitoren correctamente. La Inspección de Trabajo ya ha dicho que lo hará. Estoy seguro que habrá un esfuerzo grande de parte del Ministerio de Trabajo para que esta transición no se abuse. Y creo que los empresarios en general comprendemos que hay que cumplir la ley primero y después buscar las formas de que esta ley nos ayude en nuestros negocios. ¿Qué debo saber yo como empleado cuando ocurren estas cosas? O si comienza, porque puede haber en algún momento algún nivel de rumores, algunos interesados, supongo yo, tratar de decir que la normativa lo que va a pretender es sacarme. Correcto. Hay que tomar en cuenta que el derecho laboral en Guatemala es, en principio, indubio pro operario, ¿verdad? Hay una fuerte inclinación a una interpretación más favorable en beneficio del trabajador. Esa es la primera. Y la segunda es que existen dos principios adicionales, que es el principio de realidad y obedece a, actualmente existe una oportunidad con este nuevo acuerdo de traer a la formalidad un montón de relaciones que tienen todos los tintes de ser una relación laboral, pero que o no están documentadas o están denominadas de una manera distinta a una relación laboral, y así lo hemos querido disfrazar y sostener ante mis empleados, lo he querido disfrazar y sostener ante autoridades, pero con esta oportunidad del acuerdo gubernativo lo que nos permite es darle materialidad a esa realidad que ya se vive en Guatemala. No necesitamos un contrato de trabajo a una jornada completa, pero sí necesitamos emplearnos, ¿verdad? Tomando tu punto de vista de como empleado, sí necesito emplearme por 4 horas, por 6 horas, ¿verdad? Durante el día. Y eso obedece a una necesidad particular. Hoy el acuerdo te da la oportunidad de viabilizar la implementación de este trabajo a tiempo parcial. Y la otra que también es importante es, si tengo la oportunidad de trabajar actualmente en una jornada completa, y gracias al acuerdo puedo migrar a un contrato, a una modalidad a tiempo parcial, la continuidad laboral no debería de interrumpirse, ¿verdad? No obstante, existen algunas prácticas que se han hecho ya muy frecuentes en muchos sectores, y a los empleados les toca acogerse, ¿verdad? O sea, es mejor tener un trabajo a decir que no, ¿verdad? Entonces, pero tomar en cuenta que si la ley me permite migrar de una posición a jornada completa a tiempo parcial, justamente lo que busca es mantener esa continuidad laboral y no generar estructuras empresariales que lo que buscan es interrumpir esa continuidad laboral para evitar un pago de un pasivo laboral mucho más grande de repente. Pero igual entiendo que se genera, sí, va a haber pasivo laboral, va a haber seguro social y todos estos derechos que los empleados permanentes hoy tienen, ¿no? ¿Cómo? Los derechos son exactamente los mismos. Lo que habrá es una aplicación distinta en base a las horas que se laboren. El seguro social aplica de la misma manera. Creo que el ICS ha hecho avances en poder generar claridad de cómo se debiesen de aplicar estos temas, y si surgen dudas seguramente aclararán. Pero toda la idea es que una persona que es contratada a tiempo parcial goce de los mismos derechos que goza una persona que trabaja a tiempo completo, y que haya una forma en donde, conforme se va negociando estos contratos, incluso
pasen de tiempo parcial a tiempo completo. Esa parte es interesante también. Creo que hay que ver los dos lados, el lado de que le permite a una persona entrar a una empresa con una temporalidad menor, y si su deseo es una temporalidad mayor, entonces ya tener un camino en la empresa que le permita ser contratada en más horas. Pero creo que es muy importante que se entienda que los derechos no son inferiores por trabajar en tiempo parcial, son los mismos derechos. Licenciada Tubá, ¿cómo las instituciones deben comenzar a acoplarse a esto para mandar, para que la gente comience a llegar, y qué relación va a haber con el Ministerio de Trabajo? Bueno, de hecho, como bien lo decía, ¿verdad? Creo que es un sentimiento común, obedece a una realidad donde posiblemente ya existían patronos que utilizaban este tipo de formatos. De hecho, la propia Inspección de Trabajo hace como 10, 12 años aproximadamente generó una minuta de contratos por horas, ¿verdad? Entonces, para nadie era una situación que no se pudiera. De hecho, existe una forma de poder medir el trabajo dentro del propio contenido del Código de Trabajo, ¿verdad? No obstante, existía el temor de decir, bueno, si trabajo menos de la jornada que me exige, ¿verdad? O a nivel de semana, menos de las 44 horas, pues para mí como empleado salía ganando, porque entonces me tocaba recibir una remuneración íntegra y era irnos hasta el salario mínimo que me correspondía por semana y al final multiplicado por las 4 semanas durante el mes. Hoy el acuerdo ya ha sido muy claro y lo que dice es, sí, te corresponde sostenerle al menos el salario mínimo fijado, pero por hora, ¿verdad? Entonces antes existía ese criterio y esa oportunidad para que cualquier autoridad, un inspector de trabajo de repente muy leído, pudiera irse y decir, mire, entonces le toca ajustar el pago de sus salarios y las prestaciones a un salario íntegro. Y de repente usted también se encontraba con una dualidad de inspectores donde decían, no, es posible, ¿verdad? Es posible porque el contrato mismo que usted ha pactado ha determinado, por ejemplo, trabajar un máximo de 4 horas, ¿verdad? Y se los digo porque lo he vivido, ¿verdad? Lo he visto. Entonces, ¿cómo se han preparado? Uno, te diría, ya existe en la calle, a nivel de inspección de trabajo, algunos inspectores que han tenido que lidiar con estas situaciones. A nivel de seguro social, también el reporte de las planillas lo que va a reflejar es la realidad. Si no he trabajado si he trabajado únicamente 4 horas, ¿verdad? Entonces va a reflejar únicamente el salario que debo recibir por esas horas íntegramente pactadas. Y a nivel de SAT, porque también tiene que ver con los ingresos que cada uno de los trabajadores recibe, pues también está acostumbrada a hacer una retención del impuesto cuando corresponda, ¿verdad? Dependiendo de los ingresos que el trabajador tenga durante el mes. Entonces, yo creo que hay esfuerzos encaminados. Lo único que hará falta ahora es ponerse íntegramente de acuerdo, ¿verdad? Que estas son las nuevas reglas, que siguen siendo los mismos derechos y obligaciones. Hay una transparencia ya mucho más clara para el trabajador de qué puede exigir, tanto ante su patrono como ante estas instituciones que ya platicamos, como reglas claras para también el patrono, de saber que sí lo puede hacer, que sí lo debe documentar, que sí debe, por supuesto, notificar a la Inspección de Trabajo que tiene este tipo de contratos y que debe, por supuesto, seguir contribuyendo a unas cuotas laborales y patronales ante el Seguro Social para no quedarse con una contingencia de asumir unos riesgos, que ya existe una institución especializada en administrar este tipo de programas. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en Sin Filtro hablando con el hashtag SF Tiempo Parcial de esta última medida que la expectativa es que pueda generar bastante más empleo para un sector grande de la población. Volvemos. Hashtag SF Tiempo Parcial es el tema que discutimos hoy en Sin Filtro. Mañana entra en vigencia este reglamento sancionado por el Ministerio de Trabajo tras la aprobación de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que permite que en el país los patronos y los empleados puedan ponerse de acuerdo respecto a trabajar menos horas del estándar de 8 horas que se establece en la legislación guatemalteca. Yo había cortado a Estuardo porque teníamos un problema de audio, pero estabas haciendo algunas reflexiones sobre este asunto, Estuardo. Estaba primero una reflexión de todas las oportunidades que se van a crear. Y yo creo que tenemos que ser muy positivos. Yo comparto con Carlos el positivismo. Y creo que, yo sé que muchos van a preocuparse y si me obligan a pasarme nadie lo puede obligar a nada.
Y para eso está el Ministerio de Trabajo y por eso están las inspectorías y excelente la explicación acerca sí, siempre bandidos hay aquí y en Suecia, ¿verdad? Y de los dos lados, ¿verdad? Que el trabajador que quiera engañar a la empresa y la empresa que también, y yo creo que de eso es lo que nos tenemos que cuidar. Pero en general los guatemaltecos tenemos una muy buena relación entre empleados y empleadores. Si los bandidos son los que van a hacer bochinche y hacer otras cosas a las empresas, no solo a las empresas, sino a donde quiera que lleguen, pero eso ya los conocemos. La gente normal, la que tiene necesidad, la que sea, no llega a hacer bochinche. Y va a ser interesante ahora ver las ferias de las ferias del empleo, porque yo creo que las ferias del empleo sí tienen que decir, digamos, en todas las empresas que se presenten ahí, ¿verdad? Que necesitan, por ejemplo, personal en tiempo parcial. Lo van a tener que decir porque de alguna manera yo creo que son los que más gente podría llegar, estudiantes universitarios, yo sé que muchos televidentes nos están viendo y dicen, mira, yo ya no terminé mi tesis y ya no sé qué, me cerré pero no sé cuánto, y miles están en esto porque tengo que trabajar y yo creo que a muchos se les presenta una oportunidad magnífica en este sistema. El convenio tiene sus cláusulas, como todos los convenios, es muy parecido a los convenios de la OIT y este es muy parecido en las consideraciones finales de los convenios al 169. ¿Este fue ratificado en qué año, don Carlos? El convenio fue ratificado en el 2017 por el Congreso. Por el Congreso, 2017. Entró en vigencia en el 2018. Y hasta ahora, mire que estamos a mediados de 2017, casi a 3 años. Y este es de urgencia. Claro. Y tuvo un periodo de debate. Propuesta, debate en el Congreso de más o menos 5 años. Sí, mire, porque como bien decíamos, el convenio original de la OIT ya lleva muchísimos años. Guatemala, pues lógicamente es parte del 94, estaba en debate. Del 94, o sea que nos tardamos todavía muchos años en hacerlo parte de nuestra legislación, pero ya siendo parte de nuestra ley, nos hemos tardado un par de años en poderla implementar. Y corríjanme ahí, perdón Estuardo, y corríjanme ahí, pero quienes entienden mejor este tema son la gente que nos ve en Estados Unidos, ¿no? Porque ellos están por ahora, ellos no tienen problema con eso. Estados Unidos no tiene ningún problema. De hecho, Estados Unidos no ratifica estos convenios. Pero siguen el mismo principio, más o menos. Ellos ya tienen un sistema laboral que obvio que viene del sistema anglosajón inglés y, pues, te cuenta el número de horas y le pone un precio y tiene un precio mínimo. El gran debate en Nueva York, por ejemplo, ahorita es entrar a $15 por hora el mínimo, ¿verdad? Pero eso es allá. Aquí todavía para nosotros esto es un poquito así como mero extraño, pero nos vamos a ir acostumbrando. Lo que quería decir yo es que el convenio considera que una vez entrado en vigencia tiene 10 años, que si a los 10 años nosotros no decimos pío, sigue otros 10 años, y a los 20 años no decimos pío, ni cuá, entonces sigue otros 10 años, ¿verdad? Así está el 169, así están todos los convenios de OIT. Estos son ratificaciones que se hacen por los estados ratificantes. Lo que hacen es que cada 10 años pueden denunciar. Denunciar quiere decir salirse de esto, pero no lo pueden hacer entre 5 años. Ahorita el que dijo esta boca es mía, ya la dijo, y el que no lo dijo, pues no lo dijo, espérese 10 años, ¿verdad? Así está el 169 también, y así están todos los convenios de OIT. Los otros convenios en otras áreas son diferentes. Sí, tienen otras llaves de salida. Y interesante, porque los dos que están ahí compitiendo, que están brinca y brinca en los municipios ahorita, los dos candidatos presidenciales, tienen una herramienta magnífica aquí. Del cielo les cayó esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el tema número 1 de los guatemaltecos en todas las encuestas? No es seguridad, no es corrupción. Corrupción es como número 7, 8, imagínate. Algunas dicen que es el 4 o el 5. Pero no ese es el tema. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el tema número 1? Empleo. Ese es el tema número 1 por mucha distancia entre el tema número 2. Aquí hay, sea Sandra, sea Yamatei, aquí hay una herramienta que ya ni la tienen que ir a pelear al Congreso, no tienen que hacer nada. Simple y sencillamente fortalecer entonces el Ministerio de Trabajo. Eso es todo lo que tendrían que hacer y velar porque no hayan mañosos de este lado y tampoco mañosos del otro lado. Eso es todo. Y que la gente voluntariamente, si quiere 2 horas, si quiere 4 horas, si quiere las 40, las 44, lo que quieran, ahí entrar a
una oportunidad de trabajo. Por eso yo lo veo como positivo. No de que me va, sino al contrario, qué opciones y qué oportunidades me da esta posibilidad legal. Don Carlos, el salario por hora, a tiempo parcial, ¿es necesariamente salario mínimo? Bueno, mire, en Guatemala, lógicamente, el salario mínimo tiene una connotación mensual y una connotación por hora. Hay que respetarlo. Por supuesto que hay plazas de trabajo que sobrepasan el mínimo y el pacto será hecho en base a lo que la plaza pague. Y en ese caso se pacta. No tiene que ser el mínimo, por supuesto que puede ser más. Y de hecho, en Guatemala hay muchos empleos que sobrepasan el mínimo. La parte más importante para mí es que hay una fórmula ahora en donde podemos incluso aprovechar mejor los recursos invertidos en el país. Yo le pongo un ejemplo. Usted tiene una fábrica que produce cualquier cosa, que tiene 8 horas para poder trabajar, pero sus equipos están parados el resto del tiempo. Usted puede perfectamente abrir un segundo turno, tal vez de 6 horas, tal vez de 4 horas, tal vez de 5 horas, en donde esos, digámoslo así, millones de quetzales invertidos pueden comenzar a generar y le dan oportunidad a gente que necesita trabajar después de estudiar en la mañana, por decirlo. Eso le puede pasar a un restaurante que le va muy bien al desayuno, pero en el almuerzo no le va tan bien, en donde contrata más gente para la mañana y esa gente a la vez puede estudiar en la tarde. O una ama de casa que no puede dedicarle demasiados días. Entonces yo creo que el tema del salario va a respetarse. Nosotros como empresarios, le digo, en los empresarios de exportación, somos vigilados hasta por nuestros clientes. Y para nosotros no era posible siquiera trabajar en los artificios que de pronto en otro tipo de industria se pueden. Los exportadores teníamos o contratábamos a tiempo completo o no podíamos aprovechar oportunidades. Esto nos va a dar a las empresas una forma de generar empleo digno, generar empleo a tiempo parcial, cumpliendo con la ley y trayendo a gente que se nos incorpore a nuestras actividades. O sea que creemos que en general los salarios no van a tender a pegarse al mínimo, van a tender a crecer en tiempo parcial como crecen en tiempo normal. O sea, las 4 o 5 horas que yo voy a trabajar son tan importantes para la empresa como la persona que trabajó 8, porque al final es producción adicional, por decirlo. Claro. Estordo lo planteaba de alguna forma, pero no voy a citar a los candidatos presidenciales, pero sí hay alguna expectativa de crecimiento de empleos para el próximo año y el semestre que nos falta con esta herramienta. Por supuesto. En número y cuánto podría impactar a la economía, le agrego. Mire, yo sí creo que no es difícil hablar de cientos de miles de empleos a la vuelta de unos años. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que sucedió. Ahora, el tema generar empleo en general es un tema de competitividad de país. Yo creo que el tema, si nosotros defendemos la competitividad de Guatemala, va a crecer tanto el empleo a tiempo completo como el empleo a tiempo parcial. Esta es una herramienta adicional, yo creo que sí es muy valiosa, por supuesto que beneficiará al próximo presidente de la República y a su gobierno, porque por supuesto que da una gran oportunidad de crecimiento, pero yo sí creo que para los candidatos que ahora buscan la presidencia, incorporar esto a sus planes será vital, y la forma de cómo incorporan esta gran oportunidad para acelerar de pronto la contratación y generar más oportunidad. ¿Y cómo van a hacer para atraer a esta gente que puede optar a estos trabajos? Estordo hablaba de ferias de empleo. ¿Hay alguna estrategia ahorita que se abrió la puerta? ¿Cómo van a hacer que no se generen embudos, por ejemplo? Mire, yo creo, le pongo un ejemplo. A Hexport, al igual que otras cámaras del país, están ya trabajando en, primero, explicar qué quiere decir, cómo va a operar, apoyar a las empresas a entenderlo bien, a hacerlo legalmente, a cumplir con todas las obligaciones. Segundo, ya vendrá la oportunidad de cómo cada empresa se reestructura y cómo se abre al mercado laboral. Yo creo que usted verá, sí, ferias de empleo en algunos sectores, como verá inmediatamente contrataciones
por la vía tradicional, puede ser en los periódicos o puede ser a través de redes sociales, en donde lo que comenzará a ver es un dinamismo. Ese dinamismo es inmensamente positivo para el país. Yo sí creo que la formalidad es importante. Tenemos una informalidad de casi 70%. Ningún país sale adelante así. Y esto sí es un mecanismo que nos va a ayudar a formalizar. Yo le pongo el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica tiene hoy día más del 16% de los empleos del país son a tiempo parcial. Eso es una gran ventaja. Nuestros vecinos. Entonces yo creo que la formalidad, el que hagamos las cosas bien, el que le demos confianza al trabajador que busca ese empleo a tiempo parcial es esencial. Licenciada Tubac, ¿dónde van a estar los primeros desafíos ya con la entrada en vigencia de la normativa que es mañana? Bueno, desafíos, imagino yo que para los patronos, ¿verdad? Que lo que quisieron por mucho tiempo y poder implementar esta modalidad de trabajo, en comenzar a generar ya los documentos, ¿verdad? En alguna de las consultas que surgía por ahí es, y la voluntariedad del trabajador, ¿cómo debe quedar documentada? ¿Es en una carta? ¿Es en un correo electrónico? ¿Es en un WhatsApp? ¿Es en un contrato como tal formal? ¿Es en una modificación, por ejemplo? Y esa va a ser la primera, ¿verdad? Terminar de entender cuál es la forma jurídica, que de momento yo les digo, siguiendo lo que el propio Código de Trabajo ya establece, es o un contrato eminentemente nuevo y tallado a la medida, o hacer un adendum con afectación únicamente a aquellas cláusulas que deberían de modificarse en atención a esta nueva forma de contratar. La otra es, dentro de esa misma confección del contrato, el gran reto que van a tener es hacer un contrato a la medida y no utilizar un contrato estándar, porque si no definimos en realidad cuántas son las horas que yo como patrono requiero que el trabajador labore para mí y lo dejo a la libertad y a discreción de él o de alguien más que pueda interpretar el contrato, va de nuevo a existir esa tendencia de llevarlo a la esfera de una contratación típica. O sea que eso le va a dar también más trabajo a los departamentos de recursos humanos. Recursos humanos, departamentos legales, sin duda, ¿verdad? Tanto internos como externos. Así es, porque en la medida en la que ustedes confeccionen un contrato a la medida y puedan establecer cuáles son las horas máximas que ustedes identifiquen dentro de esa típica jornada, porque lo que dice el acuerdo es, las jornadas siguen fungiendo, ¿verdad? Y siguen habiendo jornada ordinaria y extraordinaria para la aplicación de esta modalidad de contratación. Tengo que hacer una pausa. Con gusto. Y cuando regresemos, seguimos hablando de esto porque creo que le interesa mucho tanto a empleados como a empresarios y a las familias que se van a ver afectadas, creo que para bien, con este tema, #SF, tiempo parcial aquí en Sin Filtro. En tan solo una hora entra en vigencia en el país este reglamento. Bueno, ya estaba en vigencia el convenio con la Organización Internacional del Trabajo, pero este reglamento que ya facilita la implementación de los salarios, los contratos a tiempo parcial en el territorio guatemalteco. Hablábamos con la licenciada Mirla Tubac Montes de Oca. La había interrumpido. ¿Qué otros temas o qué otros puntos deben saber tanto patrones como empleados? ¿Y dónde vamos a encontrar estos desafíos para la implementación de la normativa y del reglamento? De acuerdo, y siguiendo con la parte del contrato, que creo que es muy importante, ¿verdad? El hecho de definir cuál va a ser mi jornada, llamémosla de esta manera, ordinaria, y es, yo voy a contratar a alguien por 4 horas máximas, si la quinta hora la trabaja, esa ya debería de identificarse como una hora extraordinaria. Si yo la dejo a discreción, como les mencionaba, es a jornada completa. Si yo defino que van a ser únicamente 7 horas, son 7 horas dentro de medio tiempo y las horas que excedan van a ser horas extraordinarias. Entonces, el reto aquí va a ser poder identificar, según la necesidad del propio patrono, en esas horas pico, donde va a necesitar tener a las personas trabajando, cuántas horas en realidad va a necesitar que alguien preste sus servicios. Que eso tiene que ver con la productividad de la empresa, ¿verdad? Correcto. Ese sería como el principal desafío. La segunda es ser muy conscientes, ¿verdad?, con el cumplimiento laboral y saber que deben ser muy estrictos en recibir esa voluntariedad del lado del trabajador, documentar adecuadamente sus relaciones, notificarlas a la inspección de trabajo y estar listos para ser auditados en cualquier momento.
sobre todo en un sector tan regulado como es el tema de la maquila, ¿verdad? Hay informaciones y declaraciones juradas que se tienen que rendir en cuanto a cumplimiento de la legislación laboral año con año. Y este tipo de documentaciones van a ayudar para hacer mucho más fácil esas declaraciones que se tienen que dictar año con año para poder acreditar el poder sostener este beneficio. Don Carlos, antes de que lleguemos al final, yo quiero que le ilustre a la audiencia de Sin Filtro algunos de los ejemplos ya en concreto. Supongo que usted ha estado en contacto con muchas de esas empresas que están ya a la expectativa de comenzar a implementar estos mecanismos, donde, más que dónde están, para no hablar de generalidades de sectores, sino más bien lugares. Ya Juan Manuel nos contaba al arranque del programa que una escuela de español en Antigua Guatemala está estimando crecer de 50 empleados a 120 en el mediano plazo. ¿Qué historias conoce usted que nos pueda compartir? Pues mire, yo creo que lo lindo de esto es poder usar el ingenio empresarial y la imaginación de las empresas para crecer sus negocios. Le pongo un ejemplo. Una empresa que se dedique a software. ¿Cuánto joven universitario es altamente tecnificado ya en computación que no puede dejar de estudiar? No queremos que deje de estudiar, que pueda ahora dedicarle 3 horas, 4 horas diarias a un trabajo a tiempo parcial. En el ámbito de manufactura, le pongo un ejemplo. Tenemos procesos que son en línea y al final de los procesos pueden haber cuellos de botella tradicionales, en donde se puedan generar turnos específicos de empaques, turnos específicos de inspecciones, en donde lo que se genera es, de nuevo, muy buena voluntad con gente muy capacitada que no tiene oportunidades de otra forma y que puede trabajar en tiempo parcial. Le pongo el ejemplo los call centers. Los call centers tienen que atender a un mundo que está vibrante las 24 horas del día, en donde Guatemala pues nos acostamos a dormir, pero está Europa de pie o está Asia de pie, y cómo los call centers ahora van a poder tener la oportunidad de servir a clientes que antes no podían servir por el tema de horario, en donde call centers de pronto en Filipinas se beneficiaban de que Guatemala no tenía flexibilidad laboral, por usar un ejemplo. Pues tenemos muchas áreas en el área exportadora en donde ese ingenio empresarial puede traer nuevas condiciones que van a ser aprovechadas. Yo veo en el tema de comercio también muchísima oportunidad, en donde los restaurantes, en donde se pueden ampliar horarios de atención, en donde se puede tener una mejor oportunidad de servir al cliente. De pronto necesito 2 o 3 meseros más, 2 o 3 cocineros más, y no tenía yo la oportunidad antes de poderlo hacer. Yo creo que el beneficio es grande. Sí se necesita un pensamiento sistémico del empresario en decir, bueno, ¿cómo voy a aplicar esto correctamente? Hacerlo legal, cumplir con la ley, generar contratos que estén muy bien hechos y darle a nuestros empleados certeza. Al final, eso fue lo que el reglamento vino a hacer, crear certeza jurídica, tanto para el empleador, que ahora puede ser creativo, como para el trabajador, que mostrando su anuencia encuentra una nueva oportunidad. Y aprovecho para preguntar, ¿y ahora qué? Ya se logró esto, va a haber una implementación que va a tener una temporalidad, pero después, ¿cuál es el siguiente paso que se debe dar para mejorar competitividad y la generación de empleos desde la óptica de los exportadores? Bueno, desde la óptica de los exportadores hay un montón de temas importantes que son como eficiencia de puertos, como son la disminución de trámites, como lo es la red vial del país que necesita ser mejorada. Hay una serie de temas que por supuesto no desaparecen por el hecho de que tengamos el beneficio de tiempo parcial. Yo creo que vamos ganando poco a poco y elevando un poquito el concepto y el conocimiento de la competitividad del país. Yo creo que a todos los guatemaltecos nos beneficia que Guatemala en entero seamos competitivos. Estuardo, tus valoraciones sobre esto, y también quisiera que termináramos hablando, todavía no vamos a las conclusiones, pero sobre las oposiciones que pueden aparecer
de manera inmediata como las que entiendo comenzaron a verse en estos días. Solo agradeciendo a quienes están diciendo que eso que estábamos hablando en otros países se llama part-time, así es. y muchos de nuestros hermanos guatemaltecos, precisamente que llegan a Estados Unidos, llegan a hacer 3 o 4 trabajos. O sea, no nos asuste, pues. O sea, ellos no están asustados por eso. ¿Verdad? Ellos están asustados, no, pero ganan por hora y esto. Creo que aquí quiero poner dos convenios juntos y dar el ejemplo de lo que está pasando con todas sus dificultades, su tiempo y todo, el 175, que tiene un reglamento que es certeza jurídica, que por lo menos ahora el mismo trabajador tiene un instrumento el cual puede recaer y decir, esto me protege. Yo creo que no tenemos que verlo como que está contra, sino también, y también el patrono y el empleador, versus el convenio 169, que no tiene reglamento. Genera incertidumbre, ha espantado a cualquier cantidad de inversión de Guatemala, verá, en áreas de energía, en áreas de minería, en áreas sobre pilares que se había construido también el crecimiento de Guatemala, aparte de exportaciones, aparte de la productividad, aparte de la agroindustria. El 169 no tiene reglamento, el 175 ahora tiene reglamento, entonces es un paso hacia la certeza. Y yo creo que, tomando el ejemplo del 175, del tiempo parcial, creo que este Congreso, yo no sé si pedirle a este Congreso o al nuevo, por favor entren a ver ya las reglamentaciones, porque hay muchas cosas que no hemos podido hacer precisamente porque faltaba la reglamentación. Ahora, por ejemplo, en este caso ya la tenemos y ya es también como cada quien lo utilice. Que pueden venir, decías, gente que grupos y todo eso, incluso acciones legales. De hecho, cuando trató de implementarse don Carlos, si usted me puede corregir, creo que eran 3 municipios o 4 municipios. Sí. No se dejó. De hecho, los alcaldes no pudieron, creo que hay una alcaldesa y 2 alcaldes que no pudieron implementarlo. Y lo más interesante era que la gente de la comunidad era la que lo pedía. No eran ni los patronos ni la gente, porque sabían que con esta posibilidad formal tenían la oportunidad de un empleo. Y al final no se pudo, no estaba reglamentado. Y entonces reglamentemos, porque ratificamos muchas cosas, pero no las reglamentamos. Reglamentación siempre va a la norma y el reglamento. Licenciada Tubac, sus conclusiones, ya estamos a punto de terminar. Sus reflexiones finales. Gracias, pues de mi lado únicamente pues manifestarles de nuevo, ¿verdad? Asesórense bien. Este es un beneficio para todos, para tanto la parte patronal como la parte empleadora. Tienen la oportunidad de seguir gozando de todos los derechos y beneficios que ya una jornada completa atribuye, y del lado del patrón únicamente estar ciertos que ese cumplimiento laboral sigue estando tal si estuviera trabajando, ¿verdad? Un contrato de los típicos de una jornada completa. Entonces esas serían de mi lado mis conclusiones, y pues en dado caso también la parte de recursos humanos tuviera alguna implicación, ¿verdad?, de no entender, entérense, existen muchas capacitaciones, existen estos programas, existen mucha forma de poder entender las implicaciones, las consecuencias, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Bien. Don Carlos, sus reflexiones finales. Bueno, pues mire, yo creo que como país estamos evolucionando, hay que ser positivos. Yo creo que sí habrá gente que le gusta vivir en el pasado y en la confrontación y que no quiere que nos movamos hacia adelante, que se opondrá. Yo creo que con dinamismo, si somos emprendedores y si creamos formas lógicas, correctas y creativas de utilizar la normativa legal en el país, se puede ser competitivos, y de nuestra parte como sector empresarial hay un compromiso muy grande de cumplir con la ley y de lograr pues que haya confianza de los trabajadores hasta estos nuevos mecanismos. Bien, don Carlos Arias, muchas gracias, director de Gexport. Licenciada Mirla Tubac Montes de Oca, también de Ernst & Young Law. Y Toro Zapeta, muchísimas gracias por acompañarnos. Le agradecemos que nos haya seguido hoy en Sin Filtro con este hashtag SF Tiempo Parcial. Mañana le esperamos para seguir hablando de los temas importantes que afectan al país y también de la coyuntura política, económica y social de Guatemala. Que tenga una muy feliz noche.